Buenos días a quienes están conectados, a quienes están aquí reunidos. Quiero esta mañana dejar de lado la serie que estamos predicando de la familia. La vamos a retomar en un par de semanas. Ya estamos cerca del final e iniciaremos otra serie y en fin. Pero pues esta semana eventualmente, no todos los años, pero hablamos de lo que recordamos en una semana que mucha gente por su religión le llama la Semana Santa. Para el cristiano no hay una Semana Santa, todos los días son consagrados para el Señor. Pero es bueno recordar, ¿no?, que lo hicimos el 24 de diciembre pasado. Hablamos de la importancia del nacimiento de Jesucristo. Y no nació el 24 de diciembre, pero aprovechamos para hablar de la importancia de ese evento que partió la historia de la humanidad. Y pues ese evento, ese nacimiento de Cristo, tenía como propósito lo que vamos a recordar este domingo y el próximo domingo: la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, quien sabemos siendo Dios, se hizo hombre, dice la palabra de Dios, con el propósito de pagar por el pecado de la humanidad. Entonces, ahí en una semana, no coinciden las fechas por supuesto, pero esta semana, el miércoles se recuerda su crucifixión, el sábado el domingo su resurrección. Hoy, si no me equivoco, algunas religiones le llaman Domingo de Ramos, ¿no? Fue un día donde Cristo entra en un pollino, en un burrito a Jerusalén y le gritaban: Hosana, bendito el que no viene en el nombre del Señor. Pero lo importante de todo este evento en los evangelios es a lo que vino Jesucristo. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿qué dice?, por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ese fue el propósito de la venida de Jesucristo. Venir para que Él, como hombre, fue justo, siendo Dios, pero el justo moría por los injustos. Es la muestra de amor más grande. Dios que nos creó, Dios a quien ofendimos, contra quien pecamos, envió a su Hijo Jesucristo y lo hizo por amor. Y dice Romanos 5:8, que conocemos muy bien: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo bien santos, dice así, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. Si tú conoces a alguien que no es cristiano, céntrate en darle el mensaje fundamental del Evangelio. Pablo, cada vez que llegaba a una población, eso compartía, y lo recuerda en 1 Corintios 15, 3 y 4, cuando dice: porque primeramente, o sea, cuando llegó a Corinto, él tenía algo en mente, compartir en Corinto. Dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y cuál fue la primera enseñanza? Esa palabra primeramente significa lo primero en lugar e importancia. ¿Qué era lo más importante cuando Pablo tenía frente a sí a alguien que no es cristiano? Decirle que Cristo murió por nuestros pecados, que además fue conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y además, ¿qué pasó? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Antes de meterte en una discusión controversial con alguien que le estás compartiendo, céntrate en hablarle que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó, que necesita arrepentirse, y si cree será perdonado y tendrá vida eterna. Amén.
Bueno, pues esta semana se recuerda ese evento donde Cristo fue crucificado, donde hoy quiero compartirles en uno de los evangelios principalmente cómo fue todos esos últimos momentos de Cristo antes de llegar a la cruz del Calvario. Quiero que leamos gran parte del capítulo 27 de Mateo. Y el capítulo 27 es antecedido de la última cena, donde Cristo cena con sus apóstoles. Dijo que lo hiciéramos en memoria de ellos. El próximo domingo, si Dios permite, tendremos la cena del Señor. Pero Jesús ha cenado con sus apóstoles. Allí anunció al traidor. ¿Cómo se llamaba el traidor? Judas. El Evangelio de Juan lo llama el hijo de perdición. Luego se va al Getsemaní. Recuerdan que en el Getsemaní Cristo pasó momentos de agonía. Dice Mateo 26:39, que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, justo después de esto viene el momento del arresto, del juicio. Totalmente violaron todas las normas del litigio romano, judío, para apresar a Jesucristo, testigos falsos. Ya lo vamos a ver, pero vamos a Mateo 27, vamos a leer casi todo el capítulo y vamos comentando. Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, todos saben que los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, pues eran religiosos, conocían las Escrituras, pero no conocían a Dios. Conocían las profecías de Cristo, pero no conocían a Dios, si no, no lo hubieran crucificado. Saben que hay mucha gente, tristemente, dentro de las iglesias, que conocen las Escrituras, pero no conocen al Señor de las Escrituras. Te pueden hablar de Cristo, te pueden hablar de versículos, pero no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Prueba de ello es que sus vidas no han cambiado. Siguen en la fornicación, en la mentira, en el adulterio, en el pecado. Bueno, este tipo de hombres, dice aquí, que entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte, para matarlo. Si ustedes leen los evangelios, encontrarán que para ellos se buscaron testigos falsos. No sé si alguien ha enfrentado un juicio legal, donde de repente emiten juicios falsos y te llevan un testigo que dice que sí te vio y no es cierto. Bueno, aquí todo mal, fue un juicio incluso humanamente a todas luces ilegal. Versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué dice ahí? Devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Recuerdan que Judas, que le gustaba el dinero, que ya sustraía de la bolsa de los apóstoles, pues convino por 30 monedas de plata señalar a Jesús para que fuera arrestado. Pero aquí dice que arrepentido devolvió las 30 monedas de plata. Si no estudiamos bien, si no escudriñamos, he oído quien dice: mira, Judas se arrepintió. Finalmente Judas se arrepintió. Ahí lo dice la Biblia. Es interesante, pero nosotros hemos estudiado que el verdadero arrepentimiento, metanoia del griego, habla de un reconocimiento de mi pecado que me lleva a pedirle perdón a Dios y cambia mi vida, cambia mi pensar respecto al pecado. Pero aquí
No se utiliza la palabra metanoia, se utiliza melomai, que significa algo así como lamentarse, preocuparse. Alguien decía que en nuestro español se puede traducir como remordimiento de conciencia. Y remordimiento de conciencia no es arrepentimiento. Hay gente que adultera, fornica y le viene el remordimiento, pero después siguen lo mismo. ¿Se arrepintió? No, porque el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Entonces, mucha gente en este mundo tiene metamelomai, se siente mal de lo que hizo, que estaba mal, pero no hay arrepentimiento. Es lo mismo que le pasó a Judas. Se sintió mal, entregó a un inocente, entregó a una persona que no era culpable, le remordió la conciencia. Mucha gente que va a las iglesias oye un mensaje y le remuerde la conciencia, pero su vida sigue igual. Pasan los meses, los años y los ves igual, mentirosos, avaros, borrachos, adúlteros, fornicarios. Habrán tenido lo que sea, pero no arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento marca un cambio de vida. Eventualmente llegamos a pecar, sí, pero abandonamos el pecado. Amén. Realmente dicen varios comentaristas, si Judas se hubiera arrepentido, no se hubiera colgado de ese árbol. Hubiera entendido el perdón de Dios, hubiera vuelto arrepentido y se hubiera unido a los apóstoles, como sucedió con Pedro. Pedro también traicionó a Jesús, lloró amargamente y finalmente volvió al camino con los apóstoles. ¿Qué más pasó? 27:4. Cuando llega con los sacerdotes, les devuelve las 30 monedas de plata y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Eso era lo que le remordía la conciencia. Yo creo que cualquiera le remuerde la conciencia entregar a una persona inocente como culpable. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú. Allá tú, a nosotros no nos importa. Su objetivo lo habían cumplido, tenían a Jesucristo para llevarlo a crucificar. Dice en Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fue tal su remordimiento que ¿qué pasó? Se quitó la vida. Ese que la Biblia llama el hijo de perdición. No sabemos cómo pasó, pero Hechos 1:18 nos dice algo interesante sobre esta muerte de Judas. Dice: pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Probablemente, dice un comentario, se colgó y se rompió la rama de muy alto y pasó lo que dice el versículo 18. Pero no hubo un arrepentimiento. De hecho, Juan 6:70, miren cómo le llama la palabra de Dios. ¿Cómo le llama Jesucristo a Judas? Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es ¿qué? Diablo, adversario. Ese hombre que lo entregó era un adversario, no se arrepintió, era el hijo de perdición. Pero ¿a qué grado llegan las herejías, mis hermanos? Que hace unos meses me enviaron un video de un señor de apellido Gebel, y este hombre en esa predicación decía que Judas era un ejemplo, contrariamente a Pedro. Dice: Judas es un ejemplo, y lo escribió así en su Facebook. Después de su prédica dijo: Judas Iscariote, esto es literal, no es lo que yo pienso, es lo que dice este señor Gebel. Judas Iscariote trató de arreglar lo que hizo y se fue a confesar. ¿Dónde dice eso la Biblia, no?
No pudo con su remordimiento, ahí sí lo dijo bien. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes, pero el pobre hombre fue a dar entre los que odiaban la gracia, cayó entre los hermanos mayores. He pecado, dijo, he derramado sangre inocente, y devolvió los 30 denarios. Pocos cristianos llegan tan lejos como para restaurar lo que hicieron. Él devolvió todo el dinero. Comparado con la confesión de Pedro, fue mucho más sincera la de Judas. Esto dice ese hombre, pero ya vimos lo que dice la Biblia. Dice, más descarnada, más auténtica, pero los saboteadores de la gracia, los sacerdotes, no le perdonaron ni le otorgaron gracia. Judas nunca fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo. El gran error de Judas Iscariote fue, en vez de correr a la cruz, se metió dentro de una iglesia, y los religiosos siempre han enviado más gente a la horca que a la cruz. En fin, esa es la opinión herética de un hombre apóstata, pero la palabra de Dios nos deja en claro que él era el hijo de perdición. Juan 17:12, mírenlo. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, yo en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. ¿A quién se refiere? A Judas. El hijo de perdición, la expresión hijo de perdición habla de una persona que está condenada eternamente. Jesús ya sabía que ese hombre no se arrepentiría, y dice 2 Tesalonicenses 1:9, lo que le espera a los que rechacen a Cristo, los cuales sufrirán pena ¿de qué? Eterna perdición. ¿Y cómo se le llama a Judas? Juan 17:12, el hijo de perdición. Entonces, pues allá ellos con sus rollos, pero acá vemos que este hombre le remordió la conciencia, pero no se arrepintió. Versículo 6 de Mateo 27. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Fíjense la hipocresía de estos sacerdotes. Estaban a punto de llevar a la muerte a Jesucristo, de condenarlo bajo un juicio totalmente ilegal, pero les preocupaba que esas monedas se echaran a la ofrenda. ¿Sí? ¿Notan esta hipocresía? Ay no, ¿cómo vamos a llevar esa ofrenda sucia? Pero estaban a punto de llevar a Jesucristo a la cruz. Por eso Cristo les dijo en Mateo 23:24, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿A qué se refiere gente que se anda mirando pequeñeces y no ve su pecado? ¿Cuánta gente no conocen esta semana que traen ahí caras así como que ayunan, no como carne, no comes carne, es cuaresma, no, es la Semana Santa? Pero siguen en su pecado, siguen de mentirosos, siguen de fornicarios, siguen de avaros, siguen de adúlteros, pero no comen carne. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia sigue en su pecado, sigue en su mentira, pero te dice, esta semana son días de qué? De guardar. El cristiano guarda todos los días. Todos los días debemos honrar y servir a Dios. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagas, si comes o bebes o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Mateo 27:7 sigue la historia, son los últimos momentos de Cristo antes de llegar a la cruz, donde en mente estabas tú, estaba yo y toda la humanidad. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como lo ordenó el Señor. Esto nos hace ver cómo
toda la obra de Cristo fue profetizada cientos de años antes, hasta estos detalles de las monedas. Pero sigamos para entrar en el fondo, en el centro de este mensaje. Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice ahí? Nada respondió. Nada respondió. Traten de imaginar, es Dios hecho carne. Están mintiendo, están acusando, lo dice ahí, acusado por los principales sacerdotes, ancianos, y nada respondió. Él era inocente. Versículo 13. Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y claro que las oía Jesucristo. Y dice, pero, nuevamente, ¿qué dice? No le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Lo acusaban, esa expresión se maravillaba, estaba sorprendido. ¿Cómo no se defiende este hombre? Él sabía que ese hombre era inocente, y lo vamos a ver ahorita. Pero se sorprendía de que le insultaban, lo acusaban, y él no respondía ni se defendía. ¿Cuántos cristianos hoy en día son bien respondones? No, a mí si me dice, me la paga. Y si me dice, yo le respondo. Y si me grita, yo le grito. Y a veces hay papás que le dicen a sus hijos: y si te pega tú, dale con la otra y no te dejes. Les enseñamos a los hijos a comportarse diferente a como el Señor nos mostró. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:23, hablando de Cristo, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. ¿Qué haces cuando se te atraviesa un carro y te dice de la mamá? ¿Qué haces honestamente? ¿Qué haces cuando alguien te dice eres un tonto? O peor, la palabra de Dios nos enseña cómo debe conducirse el cristiano. No te defiendas, a no ser que Dios te guíe lo contrario, pero dice cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Injusticias, mis hermanos, vamos a vivir siempre en esta tierra. Desde la familia, a veces los papás tratamos a los hijos injustamente. Tú déjalo en manos del Señor. A veces somos tratados injustamente por los gobiernos, o no, o en el trabajo, o en la escuela. Hay que dejarlo en manos del Señor y jamás vengarnos. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie que mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces ahí queda pues cómo nuestro Señor Jesucristo no respondía. Ahora vamos a ver a partir del versículo 15, fíjense qué interesante, de aquí hasta el 31, vamos a ver al ser humano con toda su maldad, cómo el ser humano es capaz de escoger lo malo antes que lo bueno, porque en estos pasajes sucede que tiene la oportunidad del pueblo de liberar al inocente o liberar a un culpable. Vamos a leerlo. Porque es la misma gente que el llamado Domingo de Ramos recibió a Cristo con Hosana al Altísimo, bendito el que viene, y etcétera, etcétera. Versículo 15. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Había presos y el gobernador decía: a ver, por gracia. De hecho, se le llamaba eso chariz. ¿Y saben qué significa chariz? Gracia. Era una decisión unilateral del gobernador. ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era? Pilato. Él tenía la oportunidad, porque él era la autoridad, de liberar a Cristo. Sin embargo, vean lo que dice.
versículo 16. Y tenían entonces un preso ¿qué? Famoso, llamado Barrabás. Miren, la palabra famoso no es buena ni mala por sí misma. Tú puedes ser famoso para bien o famoso para mal. Y no habla de los famosos cantantes. No, aquí habla de lo que tu vida proyecta hacia los demás, hace una fama. ¿Cómo es tu fama con los demás? Él era famoso, ¿por qué? ¿Por qué sería famoso? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que vean y meditemos aprovechando esta palabra para que pensemos cómo es mi fama ante los demás. La Biblia dice en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas ¿qué? Riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Si hay algo más importante que todo el oro del mundo, mis hermanos, es tu buen nombre, tu buena fama, tu testimonio. ¿Cuánta gente has conocido que no le importa lo que sea con tal de ser rico? Hasta se va de político porque ahí se hacen ricos. ¿Y qué fama tienen los políticos? La verdad, ¿buena fama o mala fama en general? No dudo que haya por ahí, a lo mejor en este país, uno que otro. Pero se han hecho una fama. ¿Cuál es tu fama? ¿Qué dice la gente de ti? Independientemente que pueda haber gente que mienta, pero vean qué importante es conservar nuestro testimonio. Entonces, hay buena fama y mala fama. Mateo 27:16, este preso era famoso, tenía una fama, pero ¿qué? Mala fama. El Evangelio de Lucas nos aclara que Barrabás era un asesino. Fíjense nada más. El Evangelio de Juan dice que Barrabás era ladrón. Entonces, ladrón y asesino. Y Marcos dice que Barrabás era un sedicioso. El sedicioso es una persona que arma revueltas. Y a ver, ahí viene, no sé, armamos una revuelta contra el gobierno. Gente que nomás andaba organizando revueltas. Era una verdadera fichita. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás, el asesino, o a Jesús, el inocente? Todos sabemos cuál fue la respuesta. Miren la maldad del ser humano. Porque dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿A quién decidió la gente liberar? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién? A Barrabás. Yo les he explicado y seguramente recuerdan, si ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, busquen la palabra barrabasada. Busquen ahí y van a encontrar que dice desaguisado, disparate, acción que produce un gran daño o perjuicio. No sé si aquí todos, a mí en mi época se acostumbraba, cuando alguien hacía una tontería, dice, ¿qué barrabasada hiciste? Es una tontería, es lo peor, ¿qué barrabasada? Porque eso que hicieron ellos, soltar a Barrabás y no a Jesús, es una verdadera ¿qué? Barrabasada. Entonces cuando alguien haga una tontería, dejemos de hacer barrabasadas. ¿Cuántos han hecho barrabasadas? Bueno, pero vengamos delante del Señor. Bueno, finalmente dice, pues, no finalmente, dice el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, versículo 20, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fíjense qué vivillos estos sacerdotes que querían matar a Jesús. Dice que ¿qué? Persuadieron a la multitud. La palabra persuadir significa convencer mediante argumentos, pero puede haber argumentos falsos y argumentos ¿qué?
verdaderos. ¿Con qué los convencieron si era inocente? Engañándolo, no, miren, esto se dice, miren estos testigos. Tú y yo debemos convencer a la gente de que Cristo es el Salvador con argumentos de la palabra de Dios. ¿Argumentos qué? Verdaderos. Si yo le digo a la gente, ven a Cristo porque te va a hacer rico, estoy ¿qué? Usando argumentos falsos. No tenemos sino que citar la palabra de Dios, pero esta palabra persuadieron en este contexto nos da la idea que usaron artimañas y argumentos falsos para convencer a la gente. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestro país estamos en plena campaña electoral. ¿Saben qué hacen los políticos? Persuadir a la gente. De eso trata la campaña. La mayoría, mis hermanos, lo hacen con argumentos ¿qué? ¿Verdaderos o falsos? ¿Qué creen? Falsos. Se va a acabar la pobreza, ya no va a haber inseguridad, etcétera. El que me digan, del color que sea, sean morados, rojos, azules, todos prometen y la gran mayoría, por no decir todo, están como estos, persuaden. No, es más, persuadir también habla de usar artimañas, de extorsionar, como cuando le dices, mira, si tú vas al mitin del político, te damos 200 pesos, una torta y unas papas fritas. Eso es persuadir, pero en mal sentido. Pues eso hicieron y los convencieron o no, versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, a Barrabás. No sé qué les ofrecieron los sacerdotes, pero esa gente que decía, suelta a Barrabás, era la gente que le había dado la bienvenida a Jesucristo, el domingo de Ramos que le llamamos. Versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Mátalo en la cruz, llévalo a la cruz. Mis hermanos, se ensañaron con Jesús como con nunca lo habían hecho con nadie más. Ellos sabían que Jesucristo no hizo sino el bien, predicó el evangelio, sanó enfermos, a nadie hizo daño. ¿Y qué piden para él? Crucifícalo, crucifícalo. Estaban prefiriendo a un asesino que a Jesucristo. Como mucha gente hoy rechaza a Cristo, pero bien dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Y no sigue sucediendo eso hoy? ¿No sigue siendo Cristo despreciado y desechado por la mayoría de la gente? Pero aún así no dejemos de predicar. Te van a rechazar la gran mayoría. Te van a decir aleluya, retrógrada, religioso, cara de vela perpetua. Te van a decir de todo, de veras, te dicen. El otro día me dijo una persona hace algunos años, ¿tú eres de los de la vela perpetua? Y nunca supe quiénes eran esos. Le digo, no, yo soy de los de Cristo. Pero vean cómo es despreciado, siempre ha sido despreciado, pero hay que seguir predicando, porque eventualmente el que crea y se arrepienta tendrá perdón de pecados y vida eterna. Mateo 27:23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. O sea, él sabía, pero ¿saben una cosa? Él tenía la autoridad para liberar a Jesús. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pregunta, ¿era inocente? Porque era la autoridad. Estaba en sus manos liberarlo o no. Él tenía la posibilidad de dar la gracia, decir, lo libero. Él era la autoridad, pero se lava las manos. Si ustedes leen Deuteronomio 26, 6 al 9, por ahí lo pongo, pero el lavarse la mano era una manera de decir, soy inocente.
pero no era inocente porque él tenía toda la autoridad para soltarlo. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Miren, podíamos hacer una prédica de esto porque no sabían lo que estaban diciendo. Y vaya que el pueblo de Israel ha sufrido las consecuencias. Pero bueno, sigamos, versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuando uno lee habiendo azotado, uno no tiene una idea, pero lo voy a explicar en unos minutos. Pero ahí se utiliza la palabra griega flageló, que habla de azotes y flagelación que dañan el cuerpo. Lo voy a explicar en un momento porque quiero que tengamos presente lo que hizo Cristo en esa cruz. Versículo 27, rápidamente dice: entonces los soldados del gobernador le llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Escarlata era el color que usaban los reyes. Se estaban burlando desde ese momento, lo dicen los versículos siguientes, versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Ahorita les voy a explicar cómo era esa corona que atravesaba no solo la piel, sino el cráneo. Y una caña en su mano derecha, como burlándose, su corona, su cetro, su manta, e hincando rodilla delante de él. ¿Qué dice ahí? Le escarnecían, es decir, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. ¿Lo estaban diciendo honestamente? No, era una burla, se estaban burlando. De hecho dice el versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto es interesantísimo. El vinagre mezclado con hiel era una especie de analgésico contra el dolor. Hagan de cuenta una especie de anestesia, como diciendo, para que no sufra tanto. Pero Cristo lo probó, ¿y qué dice? ¿Qué dice que hizo? No quiso beberlo, porque Cristo tenía puesta no tenía que haber ningún atajo. Él venía a pagar nuestros dolores, nuestro pecado en la cruz del Calvario, y no quería nada. Él enteramente sufrió cada golpe, cada azote, hasta la muerte y muerte de cruz. En el Antiguo Testamento nos habla, Proverbios 31:6, de que se le daba sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, que era una especie igual para saciar el dolor. Por eso dice Marcos 15:23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, es lo mismo, mas él no lo tomó. Él no quiso: a ver, me voy a anestesiar para que no haya dolor. Versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense las barbaridades que luego se oyen. Lo que estaban haciendo era burlándose, le quitaron su ropa y se la repartían. Ahí va la ropa del rey, y se burlaban. Pero ¿saben que he escuchado por lo menos 2 o 3 predicadores a lo largo de mi vida cristiana que dicen: es que la ropa de Jesucristo era de gran valor, y se la peleaban, porque Jesucristo es rico y tú como hijo del rey debes ser rico? Y ya hablaremos de la teología de la prosperidad cuando hablemos de la verdadera prosperidad. Pero decir esto, que Cristo era rico, cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre muchas veces no tenía dónde reposar su cabeza.
Dice, las zorras, dijo Cristo, tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces decir que Cristo era rico y millonario es una barrabasada. Amén. Versículo 36. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, ni en sus últimos momentos dejaron de burlarse. Dice el versículo 41: de esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aunque hubiera descendido de la cruz, no hubieran creído en él. Versículo 43: confió en ellos, líbrele si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta aquí quiero explicar lo siguiente del versículo 26. Les decía que cuando Cristo llega al Getsemaní, Él expresó: Padre, si quieres que pase esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Desde ahí empezó la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Porque iba a llegar este momento. Lo que más le dolía, lo que más trajo agonía a Jesucristo no fueron los azotes, no fueron las burlas, no fue la corona de espinas, fue este momento donde el Padre Celestial lo desamparó. Porque en ese momento dice la palabra de Dios que Él estaba cargando con tu pecado y mi pecado. Y el Padre Celestial, dice la Biblia, pagó o descargó en Él la ira que tú y yo merecíamos. Dice el versículo 47: algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama porque oyeron ese Elí, Elí, lama sabactani. Pero dice el versículo 28: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, ya sin hiel. ¿Se acuerdan que el otro vinagre era con hiel? Aquí era puro vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: deja, veamos si Elías viene a librarle. Versículo 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice ahí? Entregó el Espíritu. En ese momento nuestro Señor Jesucristo murió físicamente. Pero la palabra entregó el Espíritu es algo interesantísimo en este versículo. Significa que Él decidió en ese momento morir voluntariamente. Acuérdense que Jesucristo dijo en Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y por eso vemos en Mateo 27:50 que dice al final: entregó el Espíritu. En ese momento murió. En ese momento Él murió. Curiosamente, había crucificados que tardaban días o muchas horas en morir, pero Jesucristo en ese momento murió. Y dice el versículo 50 de Mateo 27, después de que entregó el Espíritu, dice el 51: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto lo hemos explicado, que el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Alguien recuerda? El arca del pacto. Ahí descendía ¿qué? La presencia de Dios.
¿Quién podía entrar, mis hermanos, al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año. Tenía que traspasar ese velo y entrar al lugar santísimo. Pero narran los conocedores que iban con una cuerda y una campanita, porque si ese sacerdote entraba en pecado, ¿saben qué pasaba? Moría al instante. Y como nadie más podía entrar, lo jalaban con la cuerdita. Fíjense nada más. Pero esto nos habla de la severidad de Dios con el pecado. Dice Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Tú qué quieres de Dios? ¿Bondad o severidad? Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, sino de otra manera tú también serías cortado. Entonces, esto nos habla de tomar, mis hermanos, la seriedad al pecado. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres cristiano de verdad y hoy estás en pecado, estás tomando a la ligera la obra de la cruz. La palabra de Dios es muy clara, Él es bondadoso, pero severo. Amén. 2 versículo 27, 51, he aquí el velo se rasgó en dos de arriba hacia abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cómo se rasgó el velo? De arriba hacia abajo, una clara evidencia de que la salvación viene ¿de dónde? De arriba, de arriba. Y ahora, gracias a esa obra, dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde podemos entrar? En el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Hoy por la obra de Cristo tú y yo podemos hablar con Dios y dirigirnos a Él, y en cualquier lugar, si estás en tu casa, doblas rodillas y entras a su presencia. No necesitamos esperar un evento cada año y el sumo sacerdote. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Nadie más nos puede dar entrada a Dios. Ni un muerto. Hay gente que cree, le voy a pedir a mi muertito para que interceda por mí ante Dios. Ni un santo, ni Santa Cayetana, ni San Priscila, nadie nos da acceso al Padre, porque dice primera de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. ¿Quién es ese mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Versículo 52 de Mateo 27. Y se abrieron las puertas y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Saben que hubo resurrección en ese día? Claro, fueron muertos que resucitaron para volver a morir, porque nosotros esperamos el día de la resurrección, donde resucitaremos para no morir jamás. Y dice el centurión y los que estaban guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí fue Cristo crucificado y muerto. En ese momento es cuando Dios descargó toda su ira sobre Jesucristo por tus pecados y por mis pecados. Ese era el momento que Jesús tenía más agonía por pasar. Por eso vean lo que dice Lucas 24:4. Ahí estaba en el Getsemaní, todavía no llegaba el momento de la cruz, y dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor ¿qué? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo les he explicado, y quizás alguno lo recuerde, que esto, sudor como gotas de sangre, es lo que médicamente hoy se explica como hematidrosis. ¿Alguien ha oído de la hematidrosis? Déjenme decirles lo que científicamente es esto. Es un trastorno muy excepcional en la que un ser humano suda sangre. Solo ocurre cuando la persona sufre un elevado nivel de estrés
ansiedad o debilidad. ¿Qué estaba sufriendo Cristo aquí? Él estaba agonizando porque lo iba a abandonar el Padre. No tanto los clavos, y sí les voy a explicar cómo eran, no tanto los latigazos, y sí, claro que le dolieron, pero esa agonía, esas gotas de sangre era por el dolor que iba a pasar al separarse de su Padre, al cargar con el pecado de todos nosotros. Dice, cuando una persona sufre un elevado nivel de estrés, ansiedad o debilidad, por ejemplo, cuando se acerca el momento de la muerte, la causa es que los vasos sanguíneos se dilatan y se contraen hasta llegar a romperse, causando hemorragias en la capa de la epidermis próxima a las glándulas sudoríparas. Tras esto, la sangre se mezcla con sudor y sale por los poros de la piel. ¿Se imaginan la agonía? Iba a ser abandonado por el Padre. Yo quiero explicarles muy brevemente antes de terminar cómo eran los azotes y los golpes que recibió Cristo, narrados por un historiador que se llama Eusebio. Dice, el sentenciado era desnudado completamente. Al recibir el latigazo, que era una cabeza con puntas, entre 7 y 14 puntas, el látigo desgarraba la piel de manera que las venas quedaban al descubierto, los músculos, los tendones salían al descubierto e incluso en ocasiones hasta los intestinos eran expuestos en cada latigazo. Yo no sé si alguno vio la película La Pasión de Cristo. Aunque no es exactamente lo que pasó, es lo más cercano a lo que Cristo pasó. Dice aquí, el dolor de una persona flagelada era indescriptible, quedaba en shock, en condiciones muy deplorables físicamente. Dice, los flagelados por azotes terminaban temblando de dolor, con las vísceras expuestas, mareos, vértigos, comenzaban a tener fiebre y luego caían sobre el polvo y el polvo se mezclaba con sangre y era un ardor indescriptible. La carne se exponía desgarrada y se inflamaba de tal manera que los azotados terminaban como una masa de sangre, desgarrados y desfigurados. Así lo describe Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que vean dos palabras. Él fue herido y ¿qué? Molido. La palabra herido, disolver, profanar, romper, amancillar, degradar, deshonrar, envilecer, quebrantar, violar. Y molido significa desmenuzar, aplastar, entristecer, humillar, moler, quebrantar, romper. Así terminaba el cuerpo de una persona azotada y especialmente la de Jesucristo, que fue con mucha más saña que le ejecutaron la sentencia previa a la cruz. Y así como estaba, lo levantaron a cargar el patíbulo, porque no cargó toda la cruz, sino cargaba primero el patíbulo, que pesaba alrededor de 40 kilos. ¿Ustedes creen que tenía las fuerzas para poder cargarlo? Narra la historia que cayó en algunas ocasiones y finalmente le pidieron a José que le ayudara. Pero ahí estaba Jesucristo, que además no había dormido la noche anterior, había agonizado, sudado gotas de sangre, lo iban golpeando, debió ser muy difícil caminar, pero nada lo detuvo porque estaba en su mente y en su corazón el pecado de toda la humanidad. Iba custodiado, narran aquí, por soldados. Iba un letrero donde decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La gente se burlaba.
Esos momentos, dice, eran indescriptibles. Cuando llegó a la cruz, al sentenciado, le clavaban unos clavos de aproximadamente 20 a 30 centímetros de largo por más de 2 centímetros de espesor, con una punta aguda y una cabeza cuadrada. Y cuando los crucificaban, eran en las muñecas, en los brazos y en los tobillos, para que no se desgarrara el cuerpo y se soltaran. Dice, en los talones clavaban una madera para que tuviera cierto descanso el cuerpo del crucificado y las rodillas quedaban con cierta flexibilidad. El cuerpo del sentenciado se pegaba a la madera, pero cada vez que el sentenciado respiraba era desgarrador e indescriptible el dolor, porque las heridas expuestas se pegaban por la sangre al madero. Ahora eran maderos toscos, no crean que era madera tallada, dice aquí, barnizada y alisada. La agonía de este tipo de muerte era lenta. A veces el crucificado tardaba de 2 a 3 días agonizando. Era una agonía dolorosa y cruel. Marcos 15:42 dice lo siguiente acerca de la muerte de Cristo. Cuando llegó la noche, era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimateo, miembro noble del concilio, también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Entregó el espíritu. Él murió en pocas horas, dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Finalmente, quiero leerles Juan 19:28 en adelante, que está al final, Katy. Cuando Cristo está en la cruz, ese es el momento climático de su obra en la cruz. Quiero que pensemos que ese era el momento cuando tus pecados y mis pecados iban a ser pagados. Dice, después, es la misma narración del momento de la cruz, pero ahora por Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, de que le dieron de beber ese vinagre, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empacaron en vinagre una esponja y poniéndola con un hisopo, se acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinada la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado es una palabra griega que significa todo está cumplido. Cuando alguien te encomienda una tarea y terminas, se decía consumado es. El Padre Celestial le encomendó una tarea a Jesucristo, morir por tus pecados y mis pecados. Y en ese momento, antes de morir, Cristo dijo, consumado es. Mis hermanos, hace 2000 años la tarea fue terminada. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. No hay nada más que hacer, no tienes que ganarte la salvación, no tienes que hacer buenas obras, tienes que venir arrepentido a los pies de Cristo. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo es suficiente y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué hace una persona que entiende su pecado, se arrepiente de sus pecados y se toma de la gracia? Porque ya todo fue consumado, ya todo fue pagado, no hay nada más que hacer. A eso vino Cristo, a morir en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cualquier otra enseñanza que oigas, como un día dijo un predicador, Cristo murió para hacernos ricos, eso es una verdadera basada. Jesucristo vino a morir por tus pecados y por mis pecados, dice la palabra de Dios. Ahora meditemos. Yo quiero hacer 2 reflexiones. Si tú has nacido de nuevo, gloria a Dios, la obra de la cruz te ha dado la salvación por gracia. El llamado es, tomemos en serio el pecado. El pecado llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. No puede ser que tú, cristiano, sigas en mentira, en adulterio, en fornicación, en robo, etcétera, etcétera. Digas, al fin que Dios me perdona. El pecado es tan grave que ya vimos lo que sufrió Jesucristo.
Por eso dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si tú permaneces en un pecado, lo más seguro es que ni siquiera has nacido de nuevo. Pero gloria a Dios que tienes vida, porque mientras hay vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De que esta mañana verdaderamente te arrepientas de tus pecados. A mí no se me olvida ese día que un querido hermano en Cristo, pastor, predicador, estábamos en una reunión de pastores. Creo que el único que no era pastor era yo muy joven, todavía no, aunque había sido llamado, todavía no ejercía el pastorado. Pero era una reunión de pastores y se compartió un mensaje similar. Y al final le dijo: todos aquellos que hoy reconocen que no han nacido de nuevo porque permanecen en su pecado, arrepiéntanse. Yo me sorprendí al ver más de la mitad de los pastores poniéndose de pie para entregar verdaderamente su vida a Jesucristo. Porque mucha gente ha tomado a la ligera la obra de la cruz, porque no ha entendido, porque no se ha arrepentido, porque no ha creído verdaderamente. Y Dios nos llama: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya terminaremos en 8 días, pero lo más importante es que Jesucristo no quedó ahí sepultado. Jesucristo resucitó. Amén. Y de eso vamos a hablar en 8 días. Pongámonos de pie. Y medita, tú que me escuchas por internet y tú que estás aquí esta mañana. ¿Has entendido verdaderamente lo que hizo Jesucristo en esa cruz? ¿Has creído verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados y creído en Él? ¿Tu vida ha sido transformada como una nueva criatura a partir de ahí? ¿O sigues practicando el pecado? ¿O sigues en adulterio? ¿O sigues de borracho? ¿O sigues de adúltero? ¿O sigues de fornicario o de avaro? Dice la Biblia: no erréis, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Ya Jesucristo hizo todo, consumado todo fue ese día en la cruz del Calvario. Quizá tienes años de conocer el Evangelio, pero no has nacido de nuevo. Es mi deber llamarte al arrepentimiento. Llamarte a que de una buena vez te pongas a cuentas con Dios y dejemos de jugar al pecado. El pecado llevó a la cruz a Cristo, no solo a padecer todo lo que describimos. El pecado llevó a que Dios su Padre lo abandonara y llevara el castigo de nuestra paz sobre él. Dejemos de jugar al cristianismo. Vivamos a Cristo, prediquemos a Cristo, vivamos como verdaderos hijos de Dios. Y si hemos pecado, tenemos su sangre que nos limpia de todo pecado, pero vivamos vidas donde la buena fama y el buen nombre sea más estimado que cualquier riqueza. Padre Celestial, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pues hable a cada uno de nosotros. Solo cada uno de nosotros podemos saber delante de ti si hemos nacido de nuevo. Y si hay alguien aquí que tu Santo Espíritu le está mostrando que necesita verdaderamente de una buena vez arrepentirse y creer en ti, que tú hagas la obra de regeneración en su vida, Padre Celestial. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Tú que como hombre fuiste el justo muriendo por los injustos. Tú que fuiste sin pecado, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Gracias por ese amor. Gracias porque de tal manera nos amaste que enviaste a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.